Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a comenzar el día de hoy. El curso taller que vamos a tener en esta ocasión, vamos a hablar precisamente de la participación de los trabajadores en las utilidades se van a repartir precisamente, o bueno, ya se deberían de estar repartiendo durante este año, en este periodo. Entonces, la dinámica del curso, bueno, va a ser la que hemos manejado en sesiones anteriores, donde, bueno, vamos a exponer, vamos a mantener este, vamos a mantener pues un seguimiento puntual de los temas. Si ustedes llegan a tener alguna duda o algún comentario, vamos, por el dinamismo y la facilidad del tema de hoy, pues la verdad es que sí nos va a dar tiempo de abrir una sesión de preguntas y respuestas. Vamos a hacer dos, una previa al receso, que vamos a tener alrededor de las 12, y el otro, pues vaya para terminar el curso, ¿sí? Igual si tenemos tiempo, podríamos abrir un tercero intermedio antes de pasar al último tema, que es el de utilizando las herramientas tecnológicas. De igual manera, si algo sale más, si vemos que sí sale una duda, pero es demasiado, no elemental, ¿cómo decirlo? Algo que de inmediatamente se pueda repetir o algo que requiera la explicación, bueno, con toda confianza se pueden hacerlo en cualquier momento. A nombre de Caficón y un servidor, soy el licenciado José Antonio Zenobio. Bueno, estamos aquí para eh, eh, contribuir precisamente a su actualización y capacitación. Pues muchísimas gracias, vamos a comenzar. El tema fundamental del día de hoy, que hablamos precisamente de la PTU, que es algo que algunos colegas comentan, ¿no? Que es el tema de moda durante los meses de mayo y junio, porque es pues en los que se acostumbra precisamente el pago. Principalmente en mayo, vemos en la televisión, en el radio, se escucha, y ahora también a través de medios digitales, pues vemos esos comerciales de la Profedet, de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, que dicen, ¿no? Que en mayo tocan las utilidades y demás, ¿no? Entonces, es algo que, bueno, por eso algunos comentan que es un tema de moda, pero pues que realmente no es algo nuevo, es algo que ya se viene dando históricamente, pues desde hace prácticamente 2 siglos. No, tampoco es algo de 1900, sino que lo podemos ver desde antes. Realmente, se tienen registros de antecedentes históricos de la PTU, de la participación de los trabajadores en las utilidades, por ahí de 1848, cuando el economista alemán von Thunen, en su trabajo El Estado aislado, pues realmente se asentó las primeras bases para comprender la distribución de las actividades económicas en función de la distancia de mercado. Realmente él buscaba más bien esa optimización de distribuciones, cadenas logísticas y demás, pero hubo una parte que dio como resultado precisamente el reconocer el trabajo de cada uno de los participantes en esa cadena productiva y que decía, oye, también los trabajadores deberían de disfrutar de esa pequeña rebanada de pastel, ¿no? Que el empresario, pues a final de cuentas, pues se permitía recibir, ¿sí? Y por allá, y fue hasta por ahí de 1872 cuando la corriente socialista que apareció después de la Revolución Industrial, y hasta inicios del siglo XX, soportó el concepto ya como tal de participación de los trabajadores en las utilidades como una obligación para las empresas, con la idea de una remuneración y distribución justa de la riqueza hacia los trabajadores. Justamente esta corriente socialista buscaba ese equilibrio que también sabemos que sentó ciertas bases también para los derechos laborales. Entonces, la PTU fue también parte de esos resultados. ¿Sí? En el caso de nuestro país, eh, el- se tienen registros de que por allá de 1856, en el discurso de Ignacio Ramírez,
mejor conocido como el nigromante, pronunció en ese discurso que pedía que los trabajadores recibieran una parte proporcional de las ganancias del empresario. Y en su discurso era lo que decía, no iba a haber mejor equilibrio que precisamente ese reconocimiento y que eso ayudaría además a los empresarios de aquel entonces a seguir produciendo cada vez más. Y por allá del 27 de octubre de 2016, Gustavo Espinosa Mireles, que entraba como gobernador de Coahuila en aquel entonces, promulgó en la legislación del Estado el derecho de los trabajadores al reparto de utilidades. En nuestro país, bueno, son los dos antecedentes que dan precisamente ese impulso para que en la Constitución de 1917 se tomaran esas referencias para estipular a la PTU como un derecho, pero solamente decía eso, que era un derecho, pero no daba otro tipo de bases, no condicionaba, no nos daba alguna otra reseña de cómo se le iba a dar seguimiento. Pero la ventaja de esto era que ya se conocía como un derecho. Asimismo, por allá, así no fue hasta el 21 de noviembre de 1962, cuando se hizo la reforma en la Constitución, y sobre todo dentro de ellos al artículo 123, donde se va a consolidar precisamente el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades, donde se agrega precisamente la fracción correspondiente con sus incisos que pues nos van a sentar las bases de cómo se encuentra ese derecho hoy en día, ¿sí? Y el 31 de diciembre de 1962, bajo el mandato de Adolfo López Mateos, presidente en aquel momento, se publican las ediciones a la Ley Federal del Trabajo y donde se anexa el capítulo 8, precisamente, que conocemos ahora, de la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Sí. Y a final de cuentas, con estas bases y con esta reglamentación, fue el 12 de diciembre de 1963 cuando se emite la primera resolución de la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades, fijando el famoso 10%. Ojo, hay que tomar en cuenta que de acuerdo a los reglamentos y todos los lineamientos que nos marca la ley y justamente de esta comisión, pues este porcentaje del 10% que, bueno, históricamente se ha quedado, llegó para quedarse, puede ser revisado cada 10 años en promedio para que pues para que este podría aumentar en algún momento, digo, dependiendo, pues, cómo se encuentra el país en ese momento. Gracias a esto, a todos estos elementos, en 1964 se realizó el primer reparto de utilidades de manera legal, obligatoria en nuestro país. Ya, y desde ahí a la fecha, bueno, es algo que se ha venido disfrutando. Pero a todo esto, ok, sabemos que es un derecho, pero en sí, ¿qué es la PTU? Aquí sí es una pregunta que yo les hago, vamos a reflexionarla. ¿Qué es la PTU? Ustedes, ¿qué me podrían decir que es la PTU? Bueno, es un concepto que vemos todos los días. Bueno, si ya sabemos que en mayo se tiene que pagar, bueno, ¿qué es? ¿Qué es? Me gustaría ver sus opiniones. Sí, ustedes qué dicen? ¿Qué es la PTU? ¿De qué se trata la PTU? Contadores, bueno, sí me escuchan? Sí me gusta. Sí se escucha. Ok, gracias, sí se escucha. Ok, gracias, sí. Entonces, sí me gustaría que escribieran, si nos compartieran, por favor, su opinión sobre qué es la PTU, realmente qué es la PTU. Miren, ya nos escribe Rosendo, es la participación de las utilidades generadas por la empresa en un año. Ok, ¿a qué te refieres con participación? Vamos bien, ¿sí?
Gracias, Marilena. Ok, gracias a todos los que dicen que sí se escucha. Bueno, ok, ya tenemos aquí una opinión. Nos dice Rosendo. Es la participación de las utilidades generadas por la empresa en una. Ok, sí, supongo que que te da, que, que te refieres a que es la participación, que es esa parte en que los mismos trabajadores hicieron su, tra- lo que les corresponde para generar precisamente esos beneficios, ¿no? A ver, nos dice Adriana, es una parte de las utilidades de la empresa que se entregan a sus trabajadores. ¿Ok? María Luisa Piña nos dice, es participación, es una obligación legal para las empresas y personas físicas con actividad empresarial que hayan generado utilidades. Ok, perfecto. Recursos humanos, es un derecho constitucional en México. Garantiza que los trabajadores reciban parte de las ganancias generadas por la empresa como resultado de su trabajo. Son parte de las ganancias de una empresa otorgada a al trabajador, nos dice Liliana López. Malena nos dice, es la parte de la ganancia de la entidad a que los trabajadores tienen derecho. Perfecto, ok. Vamos a retomar aquí una palabra clave que justamente en la mayoría de ustedes comparte, ¿sí? Que es precisamente la palabra derecho. Es un derecho, ¿sí? Para definir lo que es la PTU, pues yo la verdad considero que el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM nos da una definición pues lo más acertada posible a lo que nuestra legislación permite. ¿Sí? Nos dice que la llamada participación de utilidades es el derecho de los trabajadores de una empresa a recibir un porcentaje del resultado del proceso económico de producción y distribución de los bienes y servicios. Precisamente, o sea, dicho en otras palabras, lo que todos, realmente todos ustedes dicen, que bueno, es ese derecho. O sea, aquí, a final de cuentas, es eso. Es un derecho de que toda empresa, por el simple hecho de haber generado un beneficio, pues realmente tiene derecho a compartir ese pastel con sus trabajadores. ¿Qué pasa si hay una pérdida? Bueno, pues también esa parte se comparte y no desde el punto de vista de que, bueno, van a perder, sino de que, ok, no se obtuvieron las ganancias necesarias por cuestiones operativas. Digo, aquí ya podemos entrar en eso, en esas disyuntivas de que, bueno, ¿por qué se obtuvo una pérdida? O cómo se logró la utilidad, pero a final de cuentas, to- eh, se está reconociendo indirectamente a la empresa como un todo, como un solo organismo, compuesto por los tres niveles, ¿sí? El táctico, los mandos medios y el operativo, ¿ok? Precisamente al tratarse, un aplauso a todos, la verdad es de que, pues sí, somos conscientes realmente a lo que se refiere la PTU. ¿Ok? Y justamente al tratarse de un derecho, pues va a manejarse con base en diversos principios fundamentales. En primera, que a estas alturas de la vida es un derecho constitucional en nuestro país y en algunos otros países realmente. Es un derecho constitucional porque ya se encuentra regido en nuestra Carta Magna. Ya en el artículo 123, bueno, ahorita que veamos esta parte de los fundamentos legales, pues vamos a ver pues vamos a ver bueno, los artículos y demás, que este, ahí también aparte de ser un derecho constitucional, pues nos va a apoyar con el equilibrio del trabajo capital, donde precisamente esos beneficios obtenidos, ese capital de trabajo, que es la mano de obra, cada una de las personas, bueno, se va a ver reconocido en que realmente no nada más se te paga tu trabajo, sino de que, pues eso, si entramos a los conceptos de eficacia y eficiencia, vamos a ver que, pues realmente el obtener utilidades y que éstas se